Gracias por acompañarnos esta tarde al servicio de la Iglesia Bautista Libertad de este domingo 22 de marzo. Es un placer tenerlo con nosotros y nos gustaría mucho que adoráramos al Señor juntos desde sus hogares o donde se encuentren en este momento sintonizándonos. Cantemos todos juntos este primer himno. Una vez más, sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Libertad. Gracias por acompañarnos esta tarde. Si este fuera un servicio regular, en este momento yo le pediría que llenara una tarjeta de conexión, donde usted nos dejaría su información, número de teléfono y quizás una petición personal de la cual usted deseaba compartir con nosotros para de esa manera poder orar por ustedes. Pero ya que estamos teniendo un servicio por este medio, me gustaría que nos mandaran un email a info@experienceliberty.com. Mándenos su información, mándenos las notas, cualquier pensamiento que usted tenga acerca del servicio del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos acompañen. También no olviden, si quieren mandar sus diezmos y también sus ofrendas, lo pueden hacer a través de nuestra página de web en experienceliberty.com. experienceliberty.com. Si usted desea mejor mandarlo por correo, también puede solicitar estos sobres de los cuales utilizamos cada domingo. Estos sobres ya vienen marcados, ya de esta manera usted únicamente lo único que tiene que hacer es llenar la información de aquí de atrás, depositar su cheque o efectivo y de esa manera de ponerlo en el correo para que llegue a su iglesia. Gracias por ser parte de este servicio especial. Como usted se puede dar cuenta, los servicios han cambiado. Por unos días estaremos transmitiendo de esta manera. En 42 años, el pastor Thais nos comentaba que la iglesia nunca había cerrado sus puertas en un domingo. Pero en estos casos son situaciones especiales de las cuales tenemos que hacer de las leyes para poder de esa manera poder hacer las cosas correctamente y decentemente y en orden. Les agradecemos mucho su paciencia a través de esta transmisión y los invito a que cantemos el siguiente himno, ya que vamos a alabar al Señor juntos. Cantemos el siguiente himno. Únase a nosotros y vamos a seguir alabando al Señor. Con años mi alma en vanidad vivió.
Gracias por cantar junto con nosotros estos preciosos himnos, alabando al Señor. Pero es tiempo de pasar a la predicación de la palabra de Dios. Y me gustaría mucho que vayamos al Evangelio de Lucas. Vamos a empezar desde el capítulo 13 y estaremos viendo de los versículos 1 al 5. Si ya tiene su Biblia con usted, desde su casa diga amén. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante del capítulo 13 del Evangelio de Lucas. La palabra de Dios dice lo siguiente: En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Padre, que a través de ella nos hables y habla al corazón de cada uno de nosotros, aquellos que nos visitan a través de estos medios, Señor. Yo te ruego, Padre, que los bendigas a través de este mensaje. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Aún a pesar de las circunstancias, Señor, sabemos que tú sigues reinando y te agradecemos por estos medios que tú nos has dado, la capacidad de poder comunicarnos a través de los medios sociales, a través de esta transmisión. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El arrepentimiento y el camino verdadero. Ese es el nombre del mensaje de esta tarde. Seguido cantamos el himno tan conocido que se llama Divina Gracia. Me pregunto qué tan cierto es que nos maravillemos de la gracia divina de Dios. Estamos tan acostumbrados de la misericordia de Dios, la paciencia de Dios y la gracia de Dios que muy a menudo la tenemos en poco. Y por lo mismo asumimos que la tendremos. Y más adelante no solo asumimos que la tendremos, sino que la demandamos. Tanto así que, aunque sea tan grande la divina gracia de Dios, en muy raras ocasiones nos maravillamos de ella. Lo que encuentro es que aún más sorprendente es cuando la tragedia o la aflicción toca nuestra puerta. En muchas ocasiones la presencia del sufrimiento en nuestras vidas nos derriba y nos pone en una situación de una crisis espiritual. Una de las razones que eso ocurre es porque prestamos oído o atención a los televangelistas o incluso escuchamos mensajes en la radio que nos dice que si una vez que usted reciba a Cristo como su Salvador, los problemas pasarán. Llega el dolor, enfermedades, aflicciones. Esto ocurre y entonces entramos en una crisis de fe. En nuestro texto el día de hoy leímos en el versículo 1 al 5. Y esto nos habla del primer punto, la ilustración de dos catástrofes. La ilustración de dos catástrofes. No tenemos un récord en la historia secular sobre el incidente específico mencionado aquí. Pero según el profesor de divinidad de la Universidad de Glasgow en Escocia, William Barclay, nos dice que hay un incidente similar antes del ministerio de Jesús. Pilato quería construir un acueducto desde la piscina de Salomón hasta la ciudad de Jerusalén. Para pagar por él, exigió el dinero de la tesorería del templo, dinero que se había dedicado a Dios, y esto enfureció a los sacerdotes y al pueblo. Cuando los judíos enviaron una delegación para pedir que se les devolviera el dinero, Pilato mandó a la multitud soldados vestidos de civiles, y ante una cierta señal sacaron sus dagas y atacaron a las personas que pedían el dinero. Este no parece ser el mismo incidente mencionado aquí, pero demuestra cuán completamente consistente fue con el carácter de Pilato al matar a un grupo de judíos galileos en su camino al sacrificio en Jerusalén. Aquí la Escritura usa dos desastres acontecidos durante el tiempo de Jesús para explicar la urgencia del arrepentimiento. Básicamente lo que encontramos en este pasaje es que la gente que rodeaba a Jesús viene y le pregunta:
¿Cómo es posible que Dios permita que estas cosas ocurran? Normalmente pensamos de las personas como buenas o como personas malas. Y nos resulta fácil creer que Dios le dará cosas buenas a las personas buenas y cosas malas a las personas malas. Si Dios es bueno, entonces ¿cómo es que permite que una torre haya caído sobre la cabeza de unas personas que estaban haciendo nada malo? ¿O por qué permitió que esa gente fuera víctima de un salvaje ataque de Pilato? Finalmente él terminó mezclando su sangre con el sacrificio. ¿Cómo era posible que Dios permitiera que gente inocente tuviera que padecer esto? Nos sorprende este tipo de situaciones, pero lo que es aún más sorprendente es la respuesta de Cristo. Si ustedes creen que esto pasó a este grupo de personas porque creen que ellos eran aún más pecadores que ustedes, les digo, no. Pero si no se arrepienten, de la misma manera pereceréis. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Básicamente lo que está diciendo, me están haciendo la pregunta equivocada. La pregunta debería ser, ¿por qué esta torre no cayó sobre mi cabeza? ¿O por qué no fue mi sangre la que mezcló Pilato con lo del sacrificio? El punto número 2 nos dice, Jesús corrigió este pensamiento. El versículo 2 nos dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Como ya hablábamos, Jesús mencionó 2 desastres que eran bien conocidos en su época. Uno era un mal hecho por la mano del hombre y el otro era aparentemente un desastre natural. En el versículo 4 leemos, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. De alguna manera nosotros asumimos que Dios nos debe una vida libre de sufrimiento. Tenemos que tener cuidado al hablar del sufrimiento, porque aunque tengamos esta historia, también tenemos una historia que quedó reflejada en Juan capítulo 9. Tenemos aquí a los discípulos preguntándole a Jesús acerca de un hombre que había nacido ciego. Ellos le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él haya nacido ciego? Jesús le dice, nadie. Este no era un castigo para el hombre o un castigo para el padre, sino para que el Hijo del Hombre fuera glorificado a través de ello. Al ver el libro de Job es en su totalidad una lucha constante que habla en referencia al sufrimiento. El libro nos habla acerca de un hombre que era el más justo sobre la tierra. Y vemos cómo es sometido a dolor y miseria y sufrimiento como nadie más en el mundo. Tanto así fue que sus propios amigos pensaron de él que él era el peor pecador del mundo. Él sufrió de tanto dolor que maldijo el día que había nacido. Pero aún así dijo, aunque me mate, de igual manera confiaré en él. Pero Job no dejó de preguntar, ¿por qué? Eso es muy normal cuando nos encontramos en dolor y sufrimiento y es muy común preguntar, ¿por qué? Tenemos que tener cuidado cuando preguntemos, ¿por qué? Tenemos que ver si en efecto es una pregunta legítima. La pregunta podría llegar a ser incluso una acusación. ¿Por qué? Cuando lo decimos así, la única respuesta que podemos esperar de Dios es, ¿por qué no? Eso nos lleva al punto número 3, la urgencia del arrepentimiento. La urgencia del arrepentimiento. Versículo 3 nos dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué es tan difícil para el mundo entender la importancia del arrepentimiento? En 2 Corintios 7:10 nos dice lo siguiente, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Observemos primeramente 3 maneras cómo el mundo trata con el sufrimiento. 3 maneras cómo el mundo trata con el sufrimiento.
analicemos juntos el concepto del sufrimiento de acuerdo con el punto de vista del mundo. Primeramente, hay personas que hablan acerca del dolor y sufrimiento como una ilusión. Es el punto de vista que se refiere a la negación. Eso habla de que el dolor es solo un producto de la mente y que, en otras palabras, es tan solo una ilusión. Hay muchos que opinan que la maldad, al igual que el dolor y sufrimiento, es tan solo una ilusión. ¿Saben? El dolor y el sufrimiento es real. Así que no es una solución el negar la realidad de ello. La segunda forma, como el mundo ha decidido tratar con el dolor, es la siguiente. Hay personas que tratan con el dolor diciendo: no dejes que nada te detenga, mantén tu frente en alto. A esta manera de ver el dolor le llamaremos el punto de vista estoico. La persona que se considera estoico creen que vivimos en un mundo el cual es controlado por las fuerzas materiales. Estas fuerzas materiales operan de acuerdo a ciertas leyes y no tenemos absolutamente ningún control de lo que nos acontece en este medio ambiente. Lo que nos ocurra es nuestro destino, y si ya lo descifró, es el famoso karma. Es algo ocasionado por las fuerzas externas. Saben, estas personas piensan que la única manera de cambiar nuestro destino es por medio de mantener nuestros pensamientos positivos, mantener una actitud positiva, emociones controladas. En otras palabras, la paz de la mente. El tercer punto, el siguiente, es la filosofía de la vida que describe lo bueno en términos de la eliminación del dolor, también llamado como el punto de vista hedonista. Este tipo de personas obtienen felicidad en hacer todo de una manera excesiva y sin ningún freno. En otras palabras, en la área de beber, en la área incluso de comer, en todo tipo de perversión inmoral. Esta manera de pensar no dura por mucho tiempo, ya que se dan cuenta que rápidamente, al vivir de esta manera y desordenadamente, muy pronto caerán en dolor. Esto ocurre por el extremo punto de vista negativo acerca de la vida. Por ello es que existe tanto alto índice de suicidio hoy en día. Pablo habló a la iglesia de Corintios y le dijo: si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta es la manera como ellos desean salir del sufrimiento, comiendo y bebiendo, que mañana moriremos. Así que por lo pronto es tiempo de disfrutar sin límites. Ya hemos visto los 3 puntos, las 3 características de cómo el mundo hace cargo del sufrimiento. ¿Cómo es que el mundo trata con el sufrimiento? Pero ahora veamos la manera como el cristiano trata con el sufrimiento. La manera de cómo el cristiano trata con el sufrimiento. El punto de vista de sufrimiento del cristiano, de acuerdo con la Biblia, es que el sufrimiento nunca es en vano. Así que el sufrimiento es usado por Dios para su propósito de redención entre su gente. Nos los dijo Pedro. Nos los dijo incluso Pablo, que no debemos de pensar del sufrimiento como algo extraño, porque la fe cristiana nació del sufrimiento. El camino de la salvación es la vía dolorosa. Cristo nos recordó que en el mundo tendréis aflicciones. Todos hemos sido llamados a participar de los dolores de Cristo, ya que Él fue llamado varón de dolores. Hay una gran diferencia del punto de vista cristiano y del punto de vista del mundo acerca del sufrimiento. Nuestra amada cultura hispana, nos dice que los hombres no lloran. El varón más hombre que ha existido en este planeta lloró cuando se encontraba parado delante de la tumba de su mejor amigo, aún a sabiendas de lo que iba a hacer. El dolor es una emoción natural del hombre y no hay nada pecaminoso de llorar por aquellos seres amados que han partido de nuestra presencia.
Sí es cierto que puede llegar a formarse en nosotros un espíritu de amargura o de autocompasión, lo cual distorsiona el legítimo valor de las emociones. Si está tomando nota o nos sigue desde su casa, vayamos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios usa tribulaciones y dolor no para castigarnos, sino para sacar de nosotros el brillo, para santificarnos. Estamos en un horno que purifica. Al hacer esto, nos acerca a Él y en el proceso nos hace cada vez más como Cristo. Pablo nos recuerda en Romanos 8:18, solo unas hojas más adelante de la porción de la Biblia que acabamos de leer. Pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, el sufrimiento se convierte en un puente hacia la gloria. Esto no nos da licencia a desobedecer. No debemos de salir a buscar el sufrimiento. Tenemos el sentido común que nos ayuda a tomar las precauciones necesarias que han sido dadas a nosotros por el gobierno a través de este proceso en el cual estamos viviendo actualmente. La conclusión del mensaje en esta tarde: no nos regocijemos cuando tenemos un dolor de cabeza o cuando estamos combatiendo una terrible enfermedad como el cáncer, pero nos regocijamos en la presencia de Dios en medio del dolor. Tenemos que entender que cuando nos pega la aflicción, debemos esperarlo, ya que es parte de nuestro llamado como cristianos. Dios nos ha llamado a ser testigos y a brillar en un mundo que está lleno de lágrimas, en un mundo lleno de dolor. Y saben, de ninguna manera deberíamos esperar poder escapar de ello. Entonces, he aquí la pregunta: ¿por qué la aflicción? ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué el dolor? Puede ser que Dios desea corregirme y eso es parte de la manera que desea hacerlo. Esto está en la Escritura. ¿Cómo fue que María, la hermana de Moisés, recordemos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 10, ella tuvo lepra? Dios se la dio para traerla al arrepentimiento. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Algunas veces el dolor y las dificultades y la incertidumbre puede ser porque Dios nos quiere corregir o disciplinar. Pero no podemos llegar a la conclusión de que cada vez que lo haga o cada vez que nos enfermemos es porque somos desobedientes. Una vez más tenemos el ejemplo de Job, ya que era un hombre justo y sería injusto pensar que el grado de dolor que él experimentó era debido a su culpa. Así que no todo lo entendemos o lo sabremos incluso en esta vida. Y en ocasiones no tenemos por qué saberlo, sino tenemos que verdaderamente conocer a Dios. Porque cuando Job demandó una explicación a su dolor y le pidió que se lo explicara, ¿cuál fue la respuesta que recibió de Dios? Él no obtuvo respuesta. Dios no le dijo a Job que su dolor era por esto, o por aquello otro. La única respuesta que recibió al final de todo fue la presencia
de Dios. Finalmente, lo que Dios le dijo a Job: aquí estoy, solo confía en mí. Cuando el mundo dice confía en mí, es tiempo de correr. Pero cuando Dios dice confía en mí, es tiempo de confiar. Déjeme recordarle que Dios no nos permitió, mejor dicho, Dios no nos prometió que nunca iríamos al valle de sombra de muerte. Pero lo que sí prometió es que iría con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú irás conmigo. Tenemos al buen pastor, tenemos su presencia y su consolación. Por ello, no seremos removidos del dolor, sino que seremos alzados sobre el dolor. Recordemos que Dios es soberano, Él está en control, y a través de la situación que actualmente vivimos como ciudad, como estado, como país o como el mundo entero, el Señor sigue estando en el trono y Él sigue estando en control. Gracias por su atención. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos visitas. Gracias por tu palabra, oh Padre eterno, que nos da la consolación que necesitamos. Gracias, Señor, porque sabemos que aún a pesar de las circunstancias, tú te mantienes en el trono y tu soberana presencia está en control de la situación. Te ruego, oh Padre, que por favor le des paz a mis hermanos que nos visitan a través de este medio, aquellos amigos que por primera vez quizás están siendo expuestos a tu palabra. Oh Padre, yo te ruego que toques su corazón. Te doy gracias, oh Padre eterno, por los medios de comunicación que tú nos has permitido tener en este tiempo. Y te doy las gracias, Señor, por la visión de nuestro pastor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, le quiero agradecer por su atención. También quiero agradecer cualquier comentario que usted tenga. Si usted quiere hacer una decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, mándenos un email o márqueme al número de teléfono 520-288-6387. Estaré a su disposición. Por favor, no duden en hacerlo. Sería para mí un honor poder orar con usted, poder guiarlo a Cristo para que usted tenga la esperanza bienaventurada que podemos gozar en su presencia. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les amo en el nombre de Cristo. Amén.